tenemos como invitado en nuestro programa, ha tenido la gentileza de atendernos, Álvaro Ruiz, que es abogado laboralista, asesor sindical, docente universitario y fue subsecretario de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo durante la gestión de Carlos Tomada, y además es un amigo de la casa. Hola Álvaro, Daniel Simcha y Gabriel Weinstein te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto hablar con ustedes y con la audiencia. Bien, también nosotros contentos de poder hablar con vos y contar con tus reflexiones. Estábamos pensando que tenemos un gobierno que toma como modelo, parecería, la Argentina que describía en 1904 el informe Vialet Macé, ¿no? Yo creo que, digamos, estaría gustoso de llevarnos a esa situación, ¿no? La Argentina descrita en ese informe tan importante como un hito en la historia social argentina y del trabajo, tuvo favorables cambios durante el siglo XX, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX y en los primeros 10-12 años del siglo XXI se notaron también avances relevantes. Pero esa Argentina que se describía en aquel informe, una Argentina que era un enclave colonial, que era una situación de explotación del trabajo análogo a la esclavitud en muchos sectores. En algunos lamentablemente no se han podido suprimir totalmente ese tipo de abusos, pero no es la regla general. Pero evidentemente su anhelo es una Argentina del fin del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Y esta también es una Argentina, esa que estamos hablando, es una Argentina sin industria, sin producción, como un enclave colonial, con producción primaria y exportación de materia prima para abastecer a un mundo desarrollado y comprarles todo lo demás, con lo cual los términos de intercambio eran y son en esas condiciones absolutamente asimétricos. Álvaro, recién hablábamos de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, pero ese concepto de política, de alguna manera, necesitaba la tierra y necesitaba la nación como herramienta fundamental para ser. Esta gente es como que tiene un concepto de no patria, ¿no? De la cuestión financiera internacional. Sí, quizás más allá de una tendencia que uno podría decir, si vaya, hay como una característica apátrida, ¿no? Uh-huh. Porque que en algún sentido se ve una cierta coherencia con lo que resulta el neoliberalismo en esta etapa del neoliberalismo, ¿no? Donde en realidad el Estado-nación empieza a deconstruirse en algunos lugares del mundo, deconstruirse en términos reales, no solamente figurativos, ¿no? Se destruyen estados, como ha sucedido en Libia, en Afganistán, en Irak, en Siria, digamos, se van destruyendo estados más allá de ser colonizados sus gobiernos, como sucede o ha sucedido históricamente con las políticas imperialistas. Pero en este caso, digamos, sin la destrucción total física, como en los ejemplos que daba, lo que se está buscando es una demolición total del Estado como garante de derechos en general, es decir, no solo los derechos laborales y sociales, yo diría que están los derechos civiles y políticos, ¿no? El Estado que pareciera que necesitan resguardar es solamente el Estado policial, el Estado gendarme, ¿no? Y con una justicia o un poder judicial que responda a esos parámetros. Si no se entiende el discurso mismo
de gobierno, ¿no? Es decir, no hay una propuesta de desarrollo, no, de ninguna manera. Lo que hay es una búsqueda de aprovechar lo que pueda como recursos naturales la Argentina brindar y abrirlo a la explotación de capitales que no podemos pensar que vayan a afincarse realmente en nuestro país por todas las ventajas que se les otorga. Y dentro de este proyecto que vos hablas de en clave colonial, yo usaba la palabra recolonización, que en realidad estamos hablando de lo mismo, ¿cuáles son los puntos esenciales dentro de la ley de bases y el DNU para establecer este proyecto? El DNU era una apuesta de máxima que tuvo algunos recortes y lo sigue teniendo a través de medidas judiciales, ¿no? El más consolidado hasta el momento ha sido el título cuarto de trabajo, que tuvo un fallo de la Cámara del Trabajo de la Justicia Nacional. Uh-huh. De todos modos, el DNU sigue estando vigente en una cantidad de institutos y también está aún en aquellos que pueda tener suspensión cautelar, como pasa con la ley de tierras, o en el caso del trabajo, lo que todavía está pendiente es una resolución de la Corte, y por otro lado, la posibilidad de que la Cámara de Diputados pudiera convalidarlo. Uh-huh. La ley bases original de 660 artículos completaba ese panorama de demolición del Estado, de todo lo que es las posibilidades y las necesidades de un control de la actividad productiva, de la actividad económica en general, de los servicios y de las necesidades básicas de una población. Y esta otra ley, que tuvo media sanción en diputados, un debate extenso, en horas, pero insuficiente, claramente por el trámite express que se le dio a través de solo 3 comisiones, y aun cuando después se unió un capítulo sobre el trabajo que no estaba en el proyecto original y que debería haber ido a la Comisión de Legislación del Trabajo, obviamente. Me parece que dentro de ese conjunto de normas, bueno, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, RIGI, es uno de los instrumentos que están trayendo una mayor alarma respecto de los riesgos que suponen para el país, para el desarrollo del país. La pequeña y la mediana industria, que ya está afectada por otro tipo de medidas financieras y la suspensión de toda obra pública, con esta posibilidad de que con solo adelantar $80 millones y prometer una inversión de 200 que puede quedar incluso fuera del país, estén eximidos de cantidad de impuestos y obligaciones que deben cumplir los empresarios argentinos, genera una competencia absolutamente desleal e imposible para un país como el nuestro. Y no es que esto suponga que no deba haber inversiones o no deban promoverse inversiones, porque hay mucho para desarrollar, pero está claro que en cualquier lugar del mundo estos temas se toman seriamente y con una mirada nacional, están a la vez de brindarle facilidades a los inversores, se les generan una serie de compromisos y obligaciones, en particular con el desarrollo interno del país en el que invierten. Y en el caso de inversiones de este tipo, fomentar toda la cadena de valor y la cadena de aprovisionamiento en todos aquellos rubros en que el país de destino está en condiciones de brindarlo. La Argentina tiene
cantidad de industrias la capacidad de abastecer, digamos, las inversiones en sectores primarios o extractivos a los que pareciera estar dirigido este régimen. Claro, sí, yo justamente le estaba diciendo a mi compañero hoy que yo tengo una sospecha, además, conociendo el alineamiento ideológico, geopolítico de este gobierno, que están poniendo dificultades en el vínculo con China para llegar a una ruptura y para que China no pueda ser parte de esos inversores, sino que queden exclusivamente en manos de Estados Unidos y sus aliados. Pero quería hacerte una pregunta que tenía que ver con algo que leí en una nota reciente tuya, que vos veías a este gobierno más cerca de Mitre que de Roca en términos históricos. Sí, eso era una observación que me hacía en una charla hace un tiempo atrás respecto a esta visión que muchas veces evoca Milei, falseando la realidad como es común que haga cuando da una serie de datos que no se corresponden con lo efectivamente sucedido, o que la Argentina haya sido la primera nación del mundo a principios del siglo XX, o que tuviera una calidad de vida o una clase media que es inexistente en términos cuantitativos proporcionales a la población, y que es el desarrollo que le aspiraba a tener, pero sin restarle las críticas que Roca puede merecer en términos de lo que significó la llamada campaña al desierto y el genocidio. También había, y esto es lo que señalaban, y creo que con razón, había una mirada de industrialista, una mirada de cierto progreso, aunque fuera para un desarrollo minoritario, y también algo que ver con el desarrollo de la educación pública, ¿no? Instrucción pública, que no tuviera tampoco la expansión que tuvo después con el peronismo y con la gratuidad de la universidad pública. Y entonces estaba más vinculado esta mirada o esta posición al mitrismo, ¿no? Más afecto a las alianzas con el imperialismo británico en su momento y con las posibilidades de conformarnos con ser una colonia, ¿no? Claro. Pero ni aún así, yo creo que, digamos, hay una línea, si hubiera que marcar una línea de tiempo más cercana, y si uno analiza desde el discurso y sobre todo sobre los actos de gobierno y las iniciativas legislativas del gobierno actual, tiene una semejanza muy marcada, tanto con el menemismo como con la dictadura cívico-militar del 76, en lo que hace al proyecto económico, ¿no? De financiarización, de destrucción de la industria nacional, de empobrecimiento del empleo y del salario, y el grado de informalización, que creo que en este caso lo lleva con una rapidez, con una velocidad que realmente sorprende, ¿no? Sorprende tanto en la forma en que está siendo llevado a cabo, también en los límites o los umbrales de tolerancia social, ¿no? Que hasta ahora parecen no tener las reacciones lógicas que uno podría suponer frente a tanto abatimiento, ¿no? Es así. Parecería que además hay una ausencia, una crisis profunda de la conducción política del campo popular, y que de alguna manera, al igual que durante la dictadura, la resistencia o la oposición a estas políticas quedan en manos del movimiento obrero como líderes, como cabezas
de la posibilidad de oponerse a esta transformación regresiva del país. Sí, coincido en que, digamos, hay una crisis política importante y de las representaciones en particular, y también en que una vez más es el movimiento sindical el que está tomando la posta en la resistencia a este proyecto, que es un proyecto contrario a los valores nacionales, no solo a los valores populares, ¿no? Porque hay una decidida entrega de la soberanía que se advierte en cantidad de aspectos de los que hasta ahora, algunos de ellos, como esta ley base, todavía podemos albergar alguna esperanza que en senadores haya una reflexión más profunda sobre lo que supone abrir la cantidad de delegaciones legislativas en el Poder Ejecutivo, muchas de ellas que tienen su núcleo en las reglamentaciones que tampoco conocemos, obviamente, porque hasta que no esté la ley no saldrá una reglamentación que también quedará en manos del Poder Ejecutivo. Lo que me parece que es uno de los problemas que estamos teniendo es que muchas de estas situaciones sobre las que hablamos son muy complejas de interpretar, de entender, aún para aquellos que puedan tener una mayor formación específica, no solamente instrucción, ¿no? Entonces, lo que aquí aparece es que esta falta de representaciones suficientes hacen que no haya la confianza necesaria en lo que esas representaciones vuelcan hacia la gente. Es decir, si yo confío en lo que tal partido, tal sector, tal dirigente dice sobre una determinada medida de gobierno, puede ser que no pueda, que no alcance a interpretar exactamente todos los efectos, ¿sí? Que exigen un análisis mucho más riguroso, o incluso en algunos casos con algunos elementos de formación que no todos tenemos, pero sí esa confianza en la representación hace que vayamos hacia la acción de resistencia que nos propone. Esta falta de confianza, bueno, está jugando también en contra de lograr esa convicción en el pueblo y en muchos sectores que a lo mejor todavía hoy creen que estas alternativas que parecieran estar por fuera de la política, que son parte de la política misma, van a traer una solución cuando solamente van a repetir historias ya vividas y que tuvieron finales muchas veces trágicos, ¿no? Álvaro, cuando hablamos de la ley que ahora tiene su próximo espacio de batalla en el Senado, ¿podemos decir que trae algún beneficio para la clase trabajadora? Si hablamos de los aspectos, digamos, ligados al trabajo específicamente, yo no creo que haya ninguna de las normas que ahí están previstas que tengan algún efecto benéfico para las y los trabajadores. Desde el punto de vista de los beneficios para la registración laboral o para el blanqueo de situaciones que no han sido registradas o no han sido deficientemente registradas, no trae ninguno. Ya ha habido decenas de planes y programas de este tipo que nunca han generado mayor empleo o empleabilidad, sino que han incentivado la evasión, ¿no? Y con el agregado de que en este caso ni siquiera, no solo que hay condonaciones absolutas de deudas, sino que tampoco los años que se reconozcan a un trabajador que puede estar sin registrar se vuelcan en esa misma proporción en su haber personal en cuanto a su
desde el punto de vista previsional, ¿no? Es decir, tanto en los años de servicio que va a poder computar, que no son todos los que le puedan reconocer, y mucho menos en los aportes que puedan considerarse incorporados, ¿no? Que están limitados a valores de salario mínimo vital y solamente a 60 meses. Y en lo que hace a las normas de trabajo, particularmente, bueno, en lo que se advierte, si bien con menos virulencia que en el DNU, porque muchas de las normas que están en la ley base estaban en el DNU, pero había otras tantas y más graves, pero hay una tendencia a favorecer el fraude laboral, legalizar las contrataciones formalmente no laborables o no laborales, es decir, hay una deslaboralización clara que se pretende de las relaciones de empleo formal, y esto no va a beneficiar al trabajo ni al trabajador, ni va a generar condiciones de mayor calidad de empleo. Por el contrario, me parece que nos lleva a un escenario similar al que tienen muchos de los países de Latinoamérica, ¿no? Es decir, donde la informalidad es del 70-75%, ¿no? Y el sector de empleo privado con protección o con tutelas sindicales es muy reducido. Y en el plano sindical, bueno, está claro, ya en el DNU lo estaba, en la ley bases original también, y en una serie de medidas que pretenden, desde la criminalización de la huelga hasta la desfinanciación de los sindicatos, lo que se está persiguiendo es la deconstrucción del modelo sindical argentino, que es uno de los grandes pilares de la construcción de la fuerza gremial en la Argentina. Una continuación de lo que hicieron en el 76. Claro, si podemos ver en el 76 que ahí hubo un embate además físico, ¿no? Con la desaparición, con el encarcelamiento de dirigentes, activistas sindicales, con, bueno, todo esto en el marco de una dictadura. Hoy no tenemos afortunadamente, no tenemos esa situación, pero está claro que las medidas, muchas de ellas, las que ya están transitando en el Congreso, pero otras que están como proyectos ya incorporados en las distintas comisiones, y otras que están esperando una mejor oportunidad en función de lo que el DNU también estaba indicando, es la búsqueda de debilitar al sector sindical, favorecer la fragmentación al interior del movimiento obrero, generar, digamos, una suerte de competencia que es poco plausible en este terreno, competencia, quiero decir, entre sindicatos para disputarse espacios cada vez más pequeños de representación, y el de financiamiento, porque creo que hay una cuestión que muchas veces se pasa por alto en la estigmatización que tiene desde esos sectores el señalamiento de deficiencias o vicios del sindicalismo, es que los derechos obreros tienen que ver y parten de la fuerza colectiva que logran los trabajadores agremiándose. No es la ley del Estado. El Estado social de derecho es una consecuencia de las luchas del movimiento obrero. No se origina la protección del trabajo y de los quienes trabajan solamente en las leyes del Estado. Por supuesto que hoy ocupan un lugar importante, ¿no? Un Estado que sea proactivo, un Estado que tome conciencia de su rol en términos de garantías hacia las personas que trabajan, y que vaya avanzando en normativas tutelares, es fundamental, pero es también fundamental que los sindicatos sean fuertes y puedan
digamos, responder en la puja, en la distribución del ingreso y en las representaciones frente al sector empleador, ¿no? Es ahí donde está la base de los derechos que puedan conquistarse, mantenerse, defenderse e incluso ampliarse. No de casualidad, el modelo que ponen siempre de ejemplo es el modelo chileno. Claro, pero el modelo chileno también es un modelo que está muy expandido en toda Latinoamérica, ¿no? Es decir, la multiplicidad de sindicatos con muy pocos trabajadores afiliados, dentro de una misma empresa, el sindicalismo de empresa y no de actividad o de oficio. Es decir, lo que en todo caso siempre reduce el universo potencial de representación. Y en el caso de la Argentina en particular, nosotros tenemos una historia que liga muy estrechamente al movimiento sindical con el movimiento nacional peronista, ¿no? Es decir, con el movimiento nacional que el peronismo ha representado, y esa vinculación creo que también está en el objetivo final de políticas como las que está llevando adelante el presidente Milei. Y no solo él, digo, por detrás del presidente Milei, los que realmente gobiernan la Argentina desde los poderes fácticos, ¿no? La concentración de los grupos económicos más importantes, nacionales y extranjeros, ¿no? Sí se puede doblegar al sindicalismo y puede fragmentárselo o incluso destruir sus bases de representación. Bueno, el siguiente paso es la eliminación, de hecho, del peronismo, ¿no? Claro. La columna vertebral sigue siendo el movimiento obrero. Bueno, esperemos que tengamos la fuerza para que eso no se dé. Te agradecemos mucho, Álvaro, tu participación acá en Hilando Fino, muy interesante y rico como siempre. Les agradezco yo en particular, un saludo a ustedes y a su audiencia, y estoy convencido de que la resistencia va a ir en aumento, que ya hay una cantidad de ejemplos muy claros de cierto grado de tolerancia que ya están siendo superados y empiezan a revertirse en una expectativa distinta y en la posibilidad, por supuesto, de que las fuerzas nacionales, populares puedan impedir que se lleve a un proyecto de tal grado de desnacionalización y de demolición del Estado social.